Good morning, everyone. Buenos días a todos. Well, it's good to be back here. Es un gozo poder estar aquí de regreso nuevamente. And I just want to say that I was told about, and all of you know, that there was a tragedy that recently happened. Pude escuchar sobre la tragedia que pasó esta semana And I just want to let everyone know that this congregation and also to the family have been in my prayers ever since I've heard the news this past Friday. y quería comentarles que no solamente esta congregación, pero también la familia que padeció de esta tragedia ha estado en mis oraciones esta semana. And I pray that the message that I'll be preaching today not only speaks to everyone, and that it will give everyone both comfort, peace, and hope. Y oro que este mensaje de esta mañana pueda dar consuelo, paz y esperanza. And if you're able, please rise and stand for the reading and hearing of God's word. Si le es posible, por favor, póngase de pie para la lectura de la palabra de Dios. And if you have your Bibles, we'll be looking at Luke chapter 24. Y si tiene sus Biblias, vamos a estar en el Evangelio de Lucas, capítulo 24. That's Luke chapter 24, and we'll be looking at the passage of verses 13 to 35. Y estaremos viendo los versículos 13 al 35 de este capítulo 24. And I won't be reading all of it, but I'll be reading bits and portions for today. Y no estaré leyendo todo ese pasaje, pero vamos a leer varias porciones de este pedazo de la palabra de Dios. This is the word of God, which is inspired, infallible, and inerrant. May his word be preached to you. Esta es la palabra de Dios que es inspirada, infalible e inerrante y que su palabra les sea predicada esta mañana. Starting in verse 15. While they were talking and discussing together, Jesus himself drew near and went with them. But their eyes were kept from recognizing him, and he said to them, "What is this conversation that you are holding with each other as you walk?" And they stood still, looking sad. Then one of them, named Cleopas, answered him, "Are you the only visitor to Jerusalem who does not know the things that have happened there in these days?" And he said to them, "What things?" Comenzando en el versículo 15. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Jumping down to verse 25, and he said to them, "O foolish ones and slow of heart to believe all that the prophets have spoken, was it not necessary that the Christ should suffer these things and enter into his glory?" And beginning with Moses and all the prophets, he interpreted to them in all the scriptures the things concerning himself. Ahora vamos a brincarnos al versículo 25 de ese mismo pasaje. Dice, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. And then verse 30, when he was at table with them, he took the bread and blessed it and broke it and gave it to them. And their eyes were open, and they recognized him, and he vanished from their sight. They said to each other, "Did not our hearts burn within us while he talked to us on the road, while he opened to us the scriptures?" Y ahora brinquemos al versículo 30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón entre nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? All flesh is like grass, and all its beauty is like the flowers of the field. The grass withers, the flower fades, but the word of our God will stand forever. You may be seated.
Toda carne es hierba y toda su gloria como la flor del campo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Pueden tomar asiento. Let us pray. Oremos. Our Heavenly Father, Padre Celestial, may you bless the preaching of your word this morning, bendice la predicación de tu palabra esta mañana and may your word pierce our hearts and remind us of the hope that is found in the gospel. Traspasa nuestros corazones con tu palabra y recuérdanos de la esperanza que se encuentra en el Evangelio. The reason why our hearts burn with passion to love you, be in fellowship with you and your family, and to share it with those who are far off. Esta es la razón por la que nuestros corazones arden con el deseo de amarte, de estar en comunión contigo y con tu familia, y de compartir de ti con los que están lejos de ti. May your Son be honored and glorified today. Que tu Hijo sea honrado y glorificado hoy. In his name, Jesus, we pray. En su nombre, Jesús, oramos esta mañana. Amen. Amén. The famous Reverend Billy Graham once said this quotation in a sermon that he gave in one of his crusades. El famoso reverendo Billy Graham dijo una vez esta cita en un sermón que dio en una de sus cruzadas evangelísticas. God proved his love on the cross when Christ hung and bled and died. It was God saying to the world, I love you. Dios demostró su amor en la cruz. Cuando Cristo fue colgado, sangró y murió, fue Dios diciéndole al mundo, te amo. And this saying is very popular amongst Christians, whether you're a conservative evangelical or a liberal mainline Christian. Esta cita es muy popular en los círculos cristianos, ya seas un cristiano evangélico conservador o un cristiano liberal tradicional. It is even fairly popular amongst those who don't go to church. Incluso esta cita es bastante popular para aquellos que no van a la iglesia. And as much as I agree with what Reverend Graham said, notice where it ends. Y por mucho que esté de acuerdo con esta cita, fíjense a dónde termina esta cita. The cross, Christ's death. En la cruz, en la muerte de Cristo. And it got me thinking, Y esto me hizo pensar, how often when we share the gospel with others that sometimes we stop at Jesus' death and at times forget to share his resurrection and the significance of it. con cuánta frecuencia cuando compartimos el Evangelio con otras personas, a veces nos detenemos en la muerte de Jesús y a veces nos olvidamos de compartir su resurrección y el significado en que Cristo resucitó. And I will be the first to admit, I often do that when I share the gospel with others. Yo seré el primero en admitir que a menudo lo hago cuando yo comparto el Evangelio con los demás. And in this passage, Luke records an event that speaks to us about this situation. Y en este pasaje, Lucas registra un evento que nos habla de esta situación. And just like me, some of you in this room probably heard numerous sermons on this passage. Y al igual que yo, algunos de ustedes probablemente han escuchado varios sermones, varias predicaciones sobre este pasaje en particular. How many pastors, theologians, and faithful Christians whom you know probably said that they would love to be in this event with Cleopas and his friend. Y hemos escuchado sobre cuántos pastores, teólogos y cristianos fieles probablemente han dicho que les hubiera encantado estar en este evento con Cleofás y su amigo. Some of you in this room might say the same thing. Algunos de ustedes en este lugar podrían decir lo mismo también. However, and if I may say, we experience this event more often than we think. Sin embargo, si se me permite decirlo, nosotros experimentamos este evento más a menudo de lo que pensamos. And what is this event that I'm talking about? ¿Y en qué consiste este acontecimiento del que estoy hablando? The loss of hope, as Cleopas says in verse 21. Es la pérdida de la esperanza, como dice Cleofás en el versículo 21 de este pasaje. But we had hoped that he was the one to redeem Israel. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Like Cleopas and his friend, we lose hope at times in our lives, only for it to be found again the next day
week, month, or year. Al igual que Cleofás y su amigo, a veces perdemos la esperanza en nuestras vidas solo para encontrarla el día siguiente, la semana siguiente, el mes siguiente o el año siguiente. And how is our hope found? ¿Y cómo se encuentra nuestra esperanza? It's found in the gospel. Se encuentra en el Evangelio. Our hearts burn with passion for the gospel because it reminds us of the reason for our hope. Nuestros corazones arden de pasión por el Evangelio porque el tal nos recuerda la razón de nuestra esperanza. To echo the words of Jeremiah chapter 20, verse 9, he says, Para hacer un eco de las palabras de Jeremías 20:9, "If I say I will not mention him or speak any more in his name, there is in my heart as it were a burning fire shut up in my bones, and I am weary with holding it in, and I cannot." y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. And we see that this was the result of Cleopas and his friend at the end of this passage. Y vemos que ese fue el resultado de Cleofás y su amigo al final de este pasaje. But it must be asked, why were their hearts not burning with passion after Jesus' death? Pero debemos de preguntarnos por qué los corazones de Cleofás y su amigo no ardían de pasión después de la muerte de Jesús. How did they lose their hope? ¿Cómo fue que perdieron la esperanza? A famous theologian, Michael Wilcock, in his commentary on this passage, makes an important point that warns us to consider the gospel according to Cleopas. Un teólogo famoso llamado Michael Wilcock, en su comentario sobre este pasaje, hace un punto importante que merece consideración, el Evangelio según Cleofás. In Cleopas' gospel presentation in verses 18 through 24, he says basically all the true things about Christ in a Presbyterian-like manner. En la presentación del Evangelio de Cleofás, en los versículos 18 al 24, él dice básicamente todas las cosas verdaderas acerca de Cristo, tal vez de una forma muy breve y muy presbiteriana aún. Who he is, what he did, his death, and testimonies of his resurrection. ¿Quién era Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Su muerte y los testimonios de su resurrección. However, in his presentation, if you look closely, his hope is misplaced in the wrong reason why Jesus came to this earth, which causes him to have a slightly different gospel. Sin embargo, en su presentación, si se mira de cerca, su esperanza está colocada en la razón equivocada por la que Jesús vino a esta tierra, lo que hace que tenga un evangelio un poquito distinto al evangelio verdadero. And it can be argued, and to echo the Apostle Paul's words from Galatians, that it might not have been a gospel at all. Se podría argumentar, y para hacer eco de las palabras del apóstol Pablo en Gálatas, que podría haber sido un evangelio que podría no haber sido un evangelio en absoluto. And there are two lessons to consider from this event, from Cleopas and his friend. Y aquí hay dos lecciones a consideración de este evento de Cleofás y su amigo. Where do we place our hope? ¿Dónde ponemos nuestra esperanza? And how do we remember our hope? ¿Y cómo recordamos nuestra esperanza? When Jesus approaches them on the road to Emmaus, Luke specifically mentions that they were kept from recognizing him. Cuando Jesús se acerca a ellos en el camino a Emaús, Lucas menciona específicamente que se les impidió que le conociesen a Jesús, en el versículo 16. Why did God do that to them? Why were they prevented from recognizing Jesus? ¿Por qué Dios les hizo eso? ¿Por qué se les impidió reconocer a Jesús? It seems as if there was a spiritual veil covering their heads, almost like the same veil that prevents a bride from recognizing her groom on their wedding day. Parece como si hubiera un velo espiritual cubriendo sus cabezas, casi como el mismo velo que impide que una novia reconozca a su novio en el día de su boda. The answer is that they were without hope after Jesus rose from the dead. La respuesta es que
estaban sin esperanza después de que Cristo resucitó de entre los muertos. Their hope was misplaced, and that is why they were prevented from recognizing Jesus. Y a causa de esto su esperanza estaba mal colocada y por eso se les impidió reconocer a Jesús. In 2 Corinthians chapter 3, verse 12 through 18, the Apostle Paul talks about a veil that covers the hearts of the Israelites when they read the Old Covenant, which is the Old Testament. En Corintios 2, 2 Corintios 3, del 12 al 18, el apóstol Pablo habla de un velo que cubre los corazones de los israelitas cuando leen el Antiguo Pacto, que es el Antiguo Testamento. They were prevented from understanding and beholding the glory of the Lord. A ellos se les impidió entender y contemplar la gloria del Señor. And the only way, as Paul says, that the veil can be removed is through Christ. Y la única manera, como dice Pablo, que el velo pueda ser removido es a través de Cristo Jesús. When Christ removes the veils from our hearts, hope is revealed and given to us. Cuando Cristo quita el velo de nuestros corazones, la esperanza se revela y es dada a nosotros. However, when the veil remains on our hearts, hope is not given, nor is it revealed. Sin embargo, cuando el velo permanece en nuestros corazones, la esperanza no se da ni se revela. To have hope and to behold God's glory, the veil on our hearts must be removed. Ahora, para tener esperanza y contemplar la gloria de Dios, el velo de nuestro corazón debe de ser quitado, debe de ser removido. How is the veil removed from our hearts? ¿Cómo fue que se quitó el velo de nuestros corazones? Jesus is given to us by the Word and the Spirit. Jesús nos es dado por la palabra y a través del Espíritu Santo. He is the reason why the veil is removed from our hearts, and He is the reason why we have such a hope that the world does not have. Y Él es la razón por la que el velo se quita de nuestros corazones y Él es la razón por la que tenemos tal esperanza que el mundo lamentablemente no tiene. In Him, in Christ, He offers us a promise that only He can give and guarantees, which gives us hope in this life, and we will receive it in the next. En Él, en Cristo, Él nos ofrece una promesa que solo Él puede dar y que solamente Él garantiza, que nos da esperanza en esta vida y esta esperanza la recibiremos plenamente en la próxima vida. Cleopas and his friend knew Christ as we see in his gospel. Cleofás y su amigo conocieron a Jesús, como podemos ver en su evangelio, And they most likely interacted with him and heard him preach and teach throughout his ministry on earth. y lo más probable es que interactuaran con Jesús y lo escucharan predicar y enseñar a lo largo de su ministerio aquí en la tierra. However, they missed out on one important point that the stranger, who is Jesus as we know, points out in verse 26. Sin embargo, se perdieron un punto importante que el extranjero, que es Jesús como sabemos, señala en el versículo 26 de este pasaje. Was it not necessary that the Christ should suffer these things and enter into his glory? ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? They missed out on the purpose, the reason why Christ had to go through what he went through and enter into his glory. Ellos habían perdido el propósito, o sea, la razón por la cual Cristo tuvo que pasar por lo que pasó para que entrase en su gloria. It is so that we, and whoever hears and believes in the gospel may live again. Es para que ellos, nosotros y todos los que escuchan y creen en el Evangelio puedan vivir de nuevo. Jesus mentions this throughout his ministry and hints at it. Jesús menciona esto a lo largo de su ministerio y nos da pistas de ello. They most likely heard Jesus speak these words. Lo más probable es que oyeron a Jesús decir estas palabras. In John chapter 11, verse 25 to 26, Jesus said to her, Martha,
I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, though he die, yet shall he live. And everyone who lives and believes in me shall never die. En Juan 11, del 25 al 26, le dijo Jesús a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Mark chapter 8, starting in verse 31, says, And he began to teach them that the Son of Man must suffer many things and be rejected by the elders and the chief priests and the scribes and be killed, and after 3 days rise again. And he said this plainly. And Peter took him aside and began to rebuke him. But turning and seeing his disciples, he rebuked Peter and said, Get behind me, Satan, for you are not setting your mind on the things of God, but on the things of man. En Marcos capítulo 8, comenzando en el versículo 31, dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a recomendarle, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro y diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Jesus taught these things during his earthly ministry, yet it did not click with them at the time. Jesús enseñó estas cosas durante su ministerio terrenal, pero sin embargo no les hizo un clic, no entendieron esas cosas en ese momento. They most likely forgot about his words because their minds was not set on the things of God. Lo más probable es que se olvidaron de las palabras de Jesús porque su mente no estaba puesta en las cosas de Dios. Their expectation was set on the things of man, what they wanted and expected from the Messiah. Su expectativa estaba puesta en las cosas de los hombres, en lo que querían y en lo que esperaban del Mesías. But we had hoped that he was the one to redeem Israel. Nuevamente viendo el versículo 21, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. They wanted the former glory days restored like King David's time. Ellos querían que los días de gloria anteriores fueran restaurados, como los tiempos del rey David, The Romans to be gone from the promised land. que los romanos se fueran de la tierra prometida, And the large kingdom that the prophet Ezekiel spoke of for Israel's borders to be extended. y que se restituyera el gran reino del que habló el profeta Ezequiel, que las fronteras de Israel se extendieran y se extendieran y se extendieran. And that is what they put their hope in, the things of man, what they wanted, and not the things of God. Y fue en eso en lo que pusieron su esperanza, en las cosas del hombre, en lo que ellos querían y no en las cosas de Dios. Like Cleopas and his friend, we tend to forget and not remember things. Al igual que Cleofás y su amigo, solemos olvidar y no recordar las cosas. Some of you might know we're forgetful creatures. At least I know I am, or maybe I'm just speaking for myself in this room. Algunos de ustedes sabrán que somos criaturas olvidadizas. Yo sé que lo soy yo, o tal vez estoy hablando por mí mismo solamente en este momento. We sometimes hear things and they stick in our heads, and later we forget. A veces escuchamos algo y se nos queda grabado en la cabeza y después nos olvidamos. Like my wife would ask me to buy ketchup from Costco, and I'd say, yes, honey. Como si mi esposa me preguntara que comprara salsa de tomate en Costco y yo digo, sí, cariño, obviamente que sí. Go there, and then I forget to buy the ketchup. True story, by the way. Voy y luego se me olvida la salsa de tomate. Obviamente es una historia muy real. How often do we forget God's word when preached and taught to us? ¿Con qué frecuencia olvidamos las palabras de Dios cuando se nos predican y se nos son enseñadas? And even though we have access to his word in our houses and smartphones,
how often after we read it, spend time in our devotions or quiet times, do we find ourselves living in the flesh when something goes wrong or not our way? A pesar de que tenemos acceso a la palabra de Dios en nuestra casa, en nuestro teléfono, ¿con qué frecuencia, después de leerla o de pasar tiempo en ella durante nuestros devocionales o momentos de quietud, nos encontramos viviendo en la carne cuando algo sale mal o no es como queremos? Or we lose hope when something bad happens, like a car accident or the death of a loved one that we are close to. O bien perdemos la esperanza cuando sucede algo malo, como un accidente automovilístico o la muerte de un ser querido con el que estábamos cerca. As sinners being born into sin, we easily forget God's word and lose hope. And usually it's because we misplace our hope that is not on Christ or his promises that he made. Como pecadores, al nacer en pecado, olvidamos fácilmente la palabra de Dios y perdemos la esperanza, y por lo general es porque extraviamos nuestra esperanza que no está en Cristo o en las promesas que Él nos ha hecho. Because Cleopas' gospel stops at Jesus' death, this resulted in them not understanding the testimony of the resurrection of others. Ahora, debido a que el Evangelio según Cleofás se detiene en la muerte de Jesús, esto resulta en que no entendieran los testimonios de la resurrección de Cristo. Their minds, again, were set on the things of man, not on God. Sus mentes, nuevamente, estaban puestas en las cosas del hombre y no en Dios. Which means that the reality they were living in was according to the world. Y esto significa que la realidad en la que estaban viviendo estaba conformada al mundo. And what is the reality according to the world? ¿Y cuál es la realidad conforme al mundo? Two things: life and death. Dos cosas, la vida y la muerte. Life and death. La vida y la muerte. And that is the reality and the promise that the world guarantees. Y esa es la realidad y la promesa que el mundo garantiza. And we see it every day. Y los vemos todos los días. However, the reality of the Christian, which is based on the promise that Christ offers, is three things. Sin embargo, la realidad del cristiano que se basa en la promesa que Cristo ofrece es de tres cosas: Life, death, and resurrection. la vida, la muerte y la resurrección. We live, we die, but we're going to live again. Vivimos, nos morimos, pero vamos a vivir de nuevo. That reality is guaranteed. Esa realidad está garantizada. To repeat Jesus' promise from John 11:26, whoever believes in me, though he die, yet shall he live. And everyone who lives and believes in me shall never die. Para repetir la promesa de Jesús que está en Juan 11:26, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Christ made this promise to us, and he guaranteed it when he died and rose from the dead. Cristo nos hizo esta promesa y la garantizó cuando murió y resucitó de entre los muertos. That is why we put our faith in him. Es por eso que ponemos nuestra fe en Él. And that is what and where we place our hope in, that we will live again because of him, and it's a promise that he guaranteed. Y eso es en lo que ponemos nuestra esperanza y en dónde ponemos nuestra esperanza, que viviremos de nuevo gracias a Él, y es una promesa que Él nos ha garantizado. And that is what was missing in Cleopas' gospel. Y eso era lo que le faltaba al Evangelio de Cleofás en este momento. And Jesus knew that this was the case. Y Jesús sabía que este era el caso. And since he was a stranger to them, because God, again, prevented them from recognizing him, he gently corrects and reminds them of the gospel. Y como Él era un extraño para ellos, porque Dios les impidió reconocerle, Él suavemente les corrige y les recuerda el mensaje del Evangelio.
And he does this in a twofold approach. Y lo hace de una manera doble. First by the word, and then by the Lord's Supper. Primero por la palabra y luego por la cena del Señor. And the reason why Jesus does it this way is so that they remember the good news, the reason for their hope. Y la razón por la que Jesús lo hace de esta manera es para que recuerden las buenas nuevas, la razón de su esperanza. God gave us His word so that we may remember what He has done for us, the hope of our salvation, and His promise to us. Dios nos dio su palabra para que recordemos lo que Él ha hecho por nosotros, la esperanza de nuestra salvación y sus promesas para nosotros. Christ instituted the Lord's Supper, which is a sacrament, so that we may not only remember His sacrifice, but that we would essentially remember the gospel itself. Cristo instituyó la cena del Señor, que es un sacramento para que no solo recordemos su sacrificio, sino que esencialmente recordemos el Evangelio mismo. The late president of Westminster Theological Seminary, Edmund Clowney, mentions that the sacraments, which are the Lord's Supper and baptism, are the Word made visible. El difunto presidente del Seminario Teológico Westminster, Edmund Clowney, menciona que los sacramentos, que son la cena del Señor y el bautismo, son la palabra hecha visible. It is the gospel made visible to us. Es el Evangelio hecho visible hacia nosotros. Not only do we hear the word read, taught, and preached, but we can see a physical representation of the gospel through the Lord's Supper and baptism. No solo escuchamos la palabra leída, enseñada y predicada, sino que también podemos ver una representación física del Evangelio a través de la cena del Señor y el bautismo. And that is how we continue to know and experience God's grace. Y es así como podemos seguir conociendo y experimentando la gracia de Dios. And that is how our faith and hope are strengthened, because not only do we hear God's love for us, but we experience His love through these physical means, this visible presentation for us. Y es así como nuestra fe y esperanza se fortalece porque no solo escuchamos el amor de Dios por nosotros, sino que experimentamos su amor a través de estos medios físicos, esta presentación visible para nosotros. Paul says in 1 Corinthians 13:13, so now faith, hope, and love abide, these three, but the greatest of these is love. Y Pablo dice en 1 Corintios 13:13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. And the reason why love is the greatest is that without love, God's love, we have no hope and faith. Y la razón por la que el amor es el más grande es porque sin amor, sin el amor de Dios, no tenemos esperanza ni fe. But with love, God's love, and only His love, we have hope and faith. Pero con amor, con el amor de Dios y solamente mediante su amor, tenemos esperanza y fe. To begin with God's love for Cleopas and his friend, Christ starts with the word and explains it to them, beginning with Moses and all the prophets. Para comenzar con el amor de Dios por Cleofás y su amigo, Cristo comienza con la palabra y se las explica, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, como dice el versículo 27. And I just want to reiterate, going back to 1 Corinthians 13:13, without God's love, without His love, we have no hope and faith. Yo quisiera regresar un poquito a 1 Corintios 13:13. Sin el amor de Dios But no with- tenemos ni esperanza ni fe. But with God's love, we have, again, that hope and faith. Pero con el amor de Dios, mediante el amor de Dios, sí podemos tener esperanza y fe. That's why Christ started with the word. Por eso Cristo Jesús comenzó mediante su palabra. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish, but have eternal life.
Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. As Jesus was explaining the scriptures to them, Cleopas and his friend's faith was starting to strengthen. Y a medida que Jesús les explicaba las Escrituras, la fe de Cleofás y de su amigo comenzaba a crecer, comenzaba a fortalecerse. Their hope was gradually being set in the right place because of the gospel that Jesus spoke to them. Y poco a poco su esperanza se iba colocando en el lugar correcto debido al Evangelio que Jesús le estaba compartiendo a ellos. In the next act, Christ seals their hope by having them experience God's love as they drew near the village and he is invited to their house. En el siguiente acto, Cristo sella su esperanza haciéndoles experimentar el amor de Dios a medida de que se acercan a la aldea y Él y Jesús es invitado a su casa, a la casa de uno de ellos. What happened there? ¿Qué fue lo que pasó allí? In verse 30, when he was at table with them, he took the bread and blessed and broke it and gave it to them. And their eyes were open and they recognized him. Comenzaron en el versículo 30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Through the breaking of bread and that visible gospel presentation, everything connected with them. And in that moment, they recognized him. A través de el partimiento del pan, en esa presentación visible del Evangelio, todo se conectó en ellos y en ese momento ellos reconocieron a Jesús. The veil was removed from their eyes, from their hearts, and then all of a sudden, he vanished. El velo que fue quitado de sus ojos, que permitió que ellos pudieran ver, y luego, de repente, desapareció. What was their reaction? ¿Cuál fue su reacción? Did not our hearts burn within us while he talked to us on the road, while he opened to us the scriptures? En el versículo 32, ¿no ardía nuestro corazón entre nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? There is a movie called The Vow, which I never watched, but a friend told me about it, and the story is actually very interesting. Hay una película que se llama The Vow, que nunca vi, pero un amigo me contó de qué se trata y la historia es muy interesante. It's about a husband winning his wife back because she lost her memory. Se trata de un marido que tiene que conquistar nuevamente a su esposa porque ella ha perdido la memoria. And at the beginning of the movie, the way she loses her memory is due to a car accident that they were both in. Y al comienzo de la película, la forma en la que pierde la memoria se debe a un accidente automovilístico que tuvieron ambos. And after waking up in a coma, she has no memories of her husband, the good times they spent, as well as their married life. Y después de estar en coma y despertar, no tiene recuerdo de su esposo, de los buenos momentos que pasaron, ni tampoco de su vida matrimonial. Knowing the situation, her husband pursues her relentlessly, winning her heart as if it was the very first time. Conocedor de esta situación, su marido la persigue sin descanso, conquistando su corazón como si fuera la primera vez, Saying the sweet things, diciéndole cosas dulces, doing certain actions to show that he loves her, that he still loves her. haciendo ciertas cosas para demostrar que le ama, pero que todavía le ama. And he's very persistent about it because he has a burning passion for her. And he's hoping that somehow she will remember and fall in love with him again. Él es muy persistente porque tiene una pasión ardiente por ella y espera que de alguna manera ella lo recuerde y se enamore de él nuevamente. The end of the story, and spoiler alert if I drew your interest, is that she does not get her memory back, but she does fall in love with him again and stays with him. El final de la historia, disculpen si les interrumpo la historia y el interés en la película, pero es que ella no recuerda, no recupera la memoria, pero sí vuelve a enamorarse de él y se queda con él. They walk arm in the end.
y al final de la película se caminan el brazo. The way God pursues us is kind of like that, but better. La forma en la que Dios nos persigue es un poquito así, pero mejor. And what makes it better is that He sent and gave His Spirit to dwell in us. Y lo que lo hace mejor es que Él envió y dio su Espíritu Santo para que habitara dentro de nosotros. The Holy Spirit communicates the gospel to us, and He pursues us constantly, internally and externally. El Espíritu Santo nos comunica el Evangelio y nos persigue constantemente, interna y externamente. Like what Jesus does in this passage, the Spirit uses the Word and sacraments to help remind us of the gospel, the good news for sinners. Al igual que lo que Jesús hace en este pasaje, el Espíritu usa la palabra y los sacramentos para ayudarnos a recordar el Evangelio, las buenas nuevas para pecadores. And to draw us closer to Christ and help us to become more like Him each and every day. Y para acercarnos más a Cristo y ayudarnos a ser más como Él día tras día. God is happy to give us these two things, the Word and sacraments, to help us know Him, remind us of His love and promise for us. Dios está complacido de darnos estas dos cosas, la palabra y los sacramentos, para ayudarnos a conocerle, para recordarnos su amor y su promesa para nosotros. And to experience His love when we gather together. Igualmente para experimentar su amor cuando nos reunimos. The gospel is the foundation of our hope, El Evangelio es el fundamento de nuestra esperanza, the reason for our passion. es la razón de nuestra pasión. And because of the good news, this glad tidings, through the presentation of the Word and sacrament of the Lord's Supper, Luke closes this event by telling us that Cleopas and his friend went out to share this news with everyone. A causa de las buenas nuevas, estas buenas nuevas a través de la presentación de la palabra y el sacramento de la Cena del Señor, Lucas cierra este evento diciéndonos que Cleofás y su amigo salieron a compartir esta noticia con todos. First to the 11 who are Jesus' disciples, and then to everyone else. Primero a los 11, que son los discípulos de Jesús, y luego a todos los demás. Why did they go out? ¿Por qué salieron? Their hearts burned with passion for the gospel, and they could not contain the hope that they had in Christ and His promise. Porque sus corazones ardían con pasión por el Evangelio y no podían contener la esperanza que tenían en Cristo y en la promesa que se les había dado. God's love, again, is the reason why we have hope and faith in Christ. El amor de Dios, nuevamente lo digo, es la razón por la que tenemos esperanza y fe en Cristo Jesús. We live, we die, and we will live again. Vivimos, morimos y volveremos a vivir. And that is the reality based on this promise we have as Christians. Y esa es la realidad basada en esta promesa que tenemos como cristianos. This great hope that has been guaranteed cannot be contained, and it will be proclaimed to the whole world, as we heard in the beginning from Jeremiah 20, verse 9. Y esta gran esperanza que ha sido garantizada no puede ser contenida y será proclamada al mundo entero, como vivimos al principio en Jeremías 20, versículo 9. The Word and sacraments remind us of the gospel. La palabra y los sacramentos nos recuerdan del Evangelio. And as the church, by the power of the Holy Spirit, we give this hope to the world. Y como iglesia, por el poder del Espíritu Santo, le damos esta esperanza al mundo. That is how God continues to pursue His people and give them the burning passion that is found in Jesus Christ. Así es como Dios continúa persiguiendo a su pueblo y les da pasión ardiente que se encuentra en Cristo Jesús. The lost are found. Los perdidos son hallados. The lost are saved. Los perdidos son salvos. They have a hope that will never be taken away.
y tienen una esperanza que nunca les será arrebatada. Let us pray. Oremos. Our Heavenly Father, Padre Celestial, we thank you for your love and how it is proclaimed in Christ through your gospel. te damos gracias por tu amor y por cómo es proclamado en Cristo a través de tu Evangelio. We thank you that it is the reason why we have faith and hope in our lives. Te damos gracias porque esta es la razón por la que tenemos fe y esperanza en nuestras vidas. And because of your promise and how it is guaranteed in your Son Jesus, Y debido a tu promesa y como está garantizada en tu Hijo Jesús, we have a hope that will never be taken away. tenemos una esperanza que no será quitada, It cannot be contained, no puede ser contenida and it will be proclaimed because your Spirit dwells within us. y será proclamada porque tu Espíritu mora dentro de nosotros. Help us, Lord, to honor and glorify Jesus in our lives. Ayúdanos, Señor, a honrar y glorificar a Jesús en nuestras vidas, Because he is the reason why we have such a burning passion for your word and your family. porque Él es la razón por la que tenemos una pasión ardiente por tu palabra y por tu familia. We pray all of this Oramos por todo esto through Christ our Lord, who lives and reigns with you, en Cristo nuestro Señor que vive y reina contigo, together with the Holy Spirit, juntamente con el Espíritu Santo, one God forever praised. un solo Dios por siempre alabado. Amen. Amén.